¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta es la cuarta clase de la asignatura Metodología de la Investigación. Espero que hayan podido ver las clases anteriores. Recuerden siempre que tienen, por supuesto, las clases para asistir y también tienen a través del campus un medio de comunicación para poder establecer cualquier tipo de duda o pregunta que necesiten. En la clase de hoy me gustaría que podamos pensar juntos las diferencias entre método de investigación e investigación, que podamos pensar también cuáles son los niveles de una investigación y su implicancia o su relevancia en una investigación y el porqué de cada uno de esos niveles, ¿no? Me gustaría, por supuesto, empezar definiendo qué es una investigación. Sabemos que en principio es un proceso que tiene determinadas fases. Una investigación no es algo que se pueda realizar de una vez, sino que es un proceso que requiere su tiempo, que requiere de un método, ¿sí? Y ahí es donde podemos pensar en la diferencia entre método e investigación y que requiere de ciertos instrumentos para poder realizar ciertas mediciones, ¿no? Sabemos que una investigación siempre va a comenzar con un problema, una situación que no encuentra solución en el conocimiento que se tiene hasta el momento o en el conocimiento común. Va a buscar, obviamente, conocer aquello que no conocemos, va a intentar explicar ciertos hechos que suceden o ciertos fenómenos que suceden y que no encontramos la manera de establecer determinadas relaciones entre ellos, entonces va a buscar la manera de poder explicar esas relaciones y a partir de ellas establecer determinadas leyes, ¿no? Siempre va a comenzar, por supuesto, con la formulación y la definición del problema que vamos a estar investigando. Recuerdan que también hablábamos del planteamiento de una hipótesis o la formulación de una hipótesis, que sería como esta respuesta anticipada sobre el suceso o sobre ese fenómeno que se intenta investigar. Se recopilan los datos, es decir, toda la información preexistente sobre ese fenómeno y una vez que se realiza la investigación, se interpretan esos datos, se analizan, se interpretan y se llega a la conclusión de la refutación de esa hipótesis o de la confirmación, ¿no? Entonces ya en esta misma definición es que vemos la diferencia entre investigación y método, ¿no? Porque cuando hablamos de una investigación sería como esta actividad de búsqueda de los datos que nos van a permitir resolver el problema. Yo observo un problema y en este hecho de buscar determinados datos que puedan contrastar la realidad y puedan dar una explicación, es que yo voy a tener la investigación, ¿no? Investigar es esta actividad de búsqueda de los datos. En cambio, el método va a tener que ver con el modo en el que yo obtenga esos datos, en el que yo obtenga esas conclusiones, ¿no? Serían como esos procedimientos que yo tengo que seguir, ciertas reglas que yo tengo que seguir o que un científico en verdad debe seguir para que ese conocimiento sea un conocimiento científico y no sea un conocimiento del sentido común, un conocimiento que pueda ser fácilmente refutable, ¿no? Para que tenga esta entidad de conocimiento o de saber científico, yo debo aplicar el método científico, ¿no? Y en este caso es que vamos a poder diferenciar estos niveles de la investigación, ¿no? No quiere decir que uno sea mejor que el otro, sí vamos a ver que lo que ocurre es que hay un aumento en la profundidad de esa investigación, pero
Cada uno de estos niveles, nosotros vamos a ver 3 niveles y cada uno de ellos tiene su relevancia y tiene su importancia y se realizan en un determinado momento con un porqué, ¿no? Muchas veces va a tener que ver con la cantidad de información que se pueda reunir sobre un determinado suceso o fenómeno, pero los 3 niveles son válidos, ¿no? Vamos a empezar con el menos profundo, que es el nivel descriptivo y que tiene que ver justamente con la caracterización de un fenómeno, es decir, con el señalar los rasgos de este fenómeno. Sería un poco, bueno, el nivel es descriptivo, ir contando cómo es este fenómeno o esta situación concreta que yo quiero estudiar. Si lo pensamos en términos de un ejemplo, sería el pensar qué es ese fenómeno, cómo es, dónde está, de qué materiales está hecho, cómo se relacionan todas las partes en las que la componen. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en el estudio de una enfermedad, ¿no? Queremos estudiar si queremos estudiar una enfermedad, vamos a, en principio, describir de qué se trata esa enfermedad, cuál es la sintomatología que observamos en los pacientes. Vamos a tratar de poder describir qué órganos afecta, ¿no? Cómo es el funcionamiento de esa enfermedad a través de los días. Sería algo así como un producir información sobre ese suceso que estamos investigando, ¿no? En este caso dijimos una enfermedad, podría ser cualquiera, podríamos tomar, no sé, se me ocurre pensar COVID como una enfermedad bastante actual, pero podría ser cualquier nueva enfermedad que estamos intentando investigar, ¿sí? Entonces, estábamos en este nivel meramente descriptivo, de obtención de información, donde estamos detallando un suceso o un fenómeno a investigar, y ya luego podemos pasar a un nivel clasificatorio, ¿no? Un nivel en donde ya a partir de esta información que nosotros hemos observado de la realidad, por ejemplo, en estos pacientes que estamos observando con esta sintomatología, a través de determinados métodos, se me ocurre pensar en métodos de imagen, a través de una ecografía, de una radiografía o a través de un análisis de sangre, vamos evaluando cuál es el desarrollo de esa enfermedad. Bueno, en este nivel clasificatorio lo que estamos haciendo es ordenar estos datos, ordenar estos fenómenos y descubrir si hay algún elemento común, ¿no? Si hay elementos que tienen características comunes, por ejemplo, con otras enfermedades, con otras patologías, como una manera también de pensar, si se comporta similar a otra enfermedad, posiblemente algún medicamento utilizado para esta otra enfermedad pueda servir, ¿no? Es decir, que se sistematizan esos datos obtenidos y se ordenan buscando ciertas cualidades en común, buscando poder realizar una clasificación, ¿no? Esta clasificación obviamente tiene un sentido y es poder pensar, acuérdense cuando hablamos de la parte de la formulación de las hipótesis, poder pensar relaciones entre variables, ¿no? Si estamos hablando de una enfermedad, pensar que tal vez hay una relación entre esta enfermedad y una enfermedad preexistente, ¿no? Pensar, por ejemplo, que hay cierta predisposición de determinados pacientes a contraer algún tipo de enfermedad o a desarrollar síntomas más agresivos de una enfermedad y en este nivel clasificatorio poder clasificarlo, ¿no? Si lo piensan, cuando surgió toda esta enfermedad del COVID,
acuérdense que había muchas relaciones que se establecían, ¿no? En las personas, en los adultos mayores, tenía una mayor incidencia la muerte de pacientes que contraían COVID, personas que tenían diabetes también, por supuesto, personas con un sistema inmunológico suprimido o disminuido, también tenían, había una relación entre la muerte o la dificultad para recuperarse de esa patología. Bueno, entonces eso es lo que se va buscando, tratar de pensar alguna relación entre estas determinadas variables. Si lo pensamos en otros ejemplos, no sé, en este nivel clasificatorio podríamos pensar la relación entre la motivación y el rendimiento escolar, ¿no? En el nivel anterior, en un nivel descriptivo, podríamos describir qué es la motivación, de qué se trata, cómo está compuesta, cuáles son maneras de motivar a un alumnado. Y en este nivel clasificatorio, bueno, hacer un tipo de utilizar ciertas herramientas que nos permitan medir cuál es esa relación. Si a medida que hay mayor motivación, el rendimiento escolar aumenta, o si se mantiene estable, habiendo o no motivación. Bueno, de esto se trata el nivel clasificatorio, ¿no? De encontrar estas relaciones y estos rasgos comunes y poder clasificarlos. Luego tenemos el nivel más profundo de todos, que es el nivel explicativo, ¿no? Este nivel que lo que busca es justamente poder dar cuenta de la causa de ese fenómeno, ¿no? Es decir, poder llegar a la conclusión de por qué ocurre de esa manera un fenómeno, cuáles son los factores que lo determinan y por qué, o de dónde proceden esos factores, o cómo se produce un determinado suceso, ¿no? Este nivel explicativo es el más profundo porque es justamente el que da las razones, el que explica el porqué de este suceso. Se me ocurre pensar en este caso que estábamos, en este ejemplo que estábamos hablando respecto de el COVID y, por ejemplo, la variable de personas con un sistema inmunológico suprimido o disminuido. Bueno, sabemos que el sistema inmunológico tiene ciertas características, ciertos linfocitos que lo que hacen es salir a combatir ciertos virus que ingresan a nuestros cuerpos, ciertos agentes extraños que ingresan a nuestros cuerpos. Bueno, si nosotros los reconocen, los encapsulan, los fagocitan, generan cierta memoria inmunológica, ¿sí? A partir de otros linfocitos. Bueno, entonces sabemos que un sistema inmunológico funcionando normalmente podría llegar a combatir este virus como es el caso del COVID, pero un sistema inmunológico que está suprimido, que ya no funciona de la misma manera, porque estamos hablando de una persona de 90 años, bueno, ahí nos está dando una causa, ¿no? Nos está indicando que este sistema inmunológico no se encuentra en condiciones de combatir la virulencia de un virus, ¿no? De un virus tan importante. Entonces acá nos estaría explicando, ¿no? O podría ser otro tipo de relación, porque las personas con diabetes van a estar también con mayor predisposición o con mayor incidencia de casos de muerte, y daría la causa, ¿no? Terminaría concluyendo que esto ocurre por determinada causa. Este es el nivel más profundo de la investigación, es el nivel que nos da la tranquilidad, si se quiere, de que este es un conocimiento fundado, un conocimiento racional, es un conocimiento científico, ¿no? En este ejemplo que habíamos visto antes también en relación a la motivación y el rendimiento escolar, en este nivel explicativo se podrían dar determinadas causas psicológicas de por qué un estudiante seguro y motivado, un estudiante causado por lo que está estudiando o lo que está aprendiendo,
va a generar un mayor rendimiento que un estudiante que no se encuentra motivado, que un estudiante que no se encuentra causado, que no se encuentra conmovido por un saber, ¿no? Entonces, de esta manera es que estaría explicando el por qué y nos llevaría a pensar que es importante motivar al estudiante para que obtenga un mayor rendimiento en una evaluación, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ejemplos hay miles, muchos ejemplos de investigaciones sociales, ¿no? No sé, pensar por qué se vota a un determinado partido político. A nivel descriptivo simplemente podríamos decir cuál es la intención de voto de las personas hacia un determinado partido político. Un nivel del tipo clasificatorio podría pensar en si hay alguna relación entre la propaganda que realiza ese partido político y la cantidad de intención de votos que tiene, o en estas últimas elecciones sucedía mucho, la cantidad de minutos que un candidato está en televisión hablando, si tiene relación o no con el número de intención de votos. Y el nivel explicativo, el último nivel, intentaría dar cuenta de por qué un grupo de personas elige a un candidato y otro grupo de personas elige a otro. ¿Cuáles son las causas que motivarían esa elección? ¿Sí? Así que estos serían un poco los niveles de investigación que, insisto, son los tres muy importantes. Los tres tienen una relevancia en las investigaciones. Muchas veces tiene que ver con la cantidad de información que se posee o que se logra obtener en una investigación, y por eso es que puede quedar en un nivel descriptivo o en un nivel clasificatorio y tal vez no llegar a un nivel explicativo para hacerlo en otro momento, u otro investigador llegar al nivel explicativo, ¿sí? Tenemos unos minutitos más para que el video no sea tan extenso, así que también podríamos pensar en el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar, ¿no? Podemos pensar en una investigación aplicada o en una investigación básica. ¿Cuál sería la diferencia? Que la investigación aplicada lo que busca, o el propósito que tiene, es aumentar el conocimiento teórico. Es decir, que la ciencia progrese en cuanto a mayor cantidad de información y de conocimiento válido, ¿sí? No le va a importar de qué modo aplicamos ese conocimiento, ¿sí? Lo que le va a importar es acrecentar esa cantidad, ese cúmulo de conocimientos. En cambio, la investigación aplicada sí lo que busca es poder aplicar esos resultados, ¿sí? Es decir, que busca investigar pero con un fin, busca saber algo para hacer. Me parece que el ejemplo más sencillo en relación a lo que estábamos hablando es el de una vacuna. Bueno, yo quiero ver cómo funciona la inmunidad para después poder transpolarla de manera artificial en una vacuna y poder hacer trabajar al sistema inmunológico como lo hace de manera natural, ¿no? Como reacción ante la aparición de una enfermedad, bueno, inocular a una persona con un virus atenuado y que de esa manera el sistema inmunológico reconozca que está ante una enfermedad, ante un virus, y funcione de la misma manera, obviamente evitando toda esta sintomatología como virulenta y de sentirse mal la persona, ¿no? Entonces, cuando cuando hacemos este tipo de investigaciones, las hacemos con un fin aplicado, con la intención de saber para hacer, ¿sí? Esta es investigación aplicada. En la investigación básica simplemente queremos saber, queremos aumentar el conocimiento, ¿sí? Bueno, dejamos acá, vimos varias cuestiones, vimos la diferencia entre método e investigación, los niveles clasificatorios y la diferencia entre investigación básica e investigación aplicada, ¿sí? Cualquier duda que tengan, estamos en contacto a través del campus, así que me pueden preguntar desde ahí. Que tengan
un bonito día y que estén muy bien. Chau, chau.